Hola, saludos a todos, un placer estar aquí. Mi nombre es Alejandro Ñayo y bueno, me han invitado a compartir con ustedes algunos aportes orientados a herramientas, a la evaluación, la valoración, a conocer un poquito las herramientas para la toma de decisiones en caso de operaciones de búsqueda y salvamento. Y bueno, es un tema que es propio de la planificación SAR. Se profundiza en mucho mayor detalle cuando se toma un curso de planificación SAR. Sin embargo, aquí vale la pena que en este curso tengamos una idea más o menos somera de qué van estas herramientas y cuáles son los criterios que privan y cómo eso opera, ¿no? Quisiera, bueno, agradecerle a mis buenos amigos de la Organización de Rescate de Humboldt, a Enrique y a, bueno, todos los que están a cargo de coordinar este curso por permitirme la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Bueno, yo inicialmente quisiera compartirles, como para entrar en tema, esta, este material. Este es un libro que a mí me parece muy interesante a la hora de tú referir alguna documentación que aborde de manera integral la temática de los manuales de búsqueda y salvamento. Ya conocemos los aportes de la UASI, los manuales internacionales que generan distintas organizaciones mundiales y que definen muy bien los protocolos que deben usarse en estos temas. Pero existen otro tipo de referencias, otro tipo de materiales útiles que vale la pena conocer y que no se circunscriben solamente al tema de la búsqueda aeronáutica, no es solamente vinculado al tema de aviones y embarcaciones que se pierden, sino que dan unas pautas muy interesantes para también trabajar en operaciones de escala mucho más pequeña, pero no por ello fáciles, ¿no? De hecho, mi experiencia en el mundo de búsqueda y salvamento, de búsqueda y rescate, dirigiendo y planificando operaciones SAR, estuvo mucho más concentrada en este tipo de operaciones. Hablamos de casos esencialmente de SAR terrestre, o inclusive de eso que llaman SAR de aguas blancas, de gente que así era arrastrada por torrentes, quebradas, entonces había que hacer unas búsquedas que en ocasiones llegaron a ser bien complicadas, ¿no? Si ustedes ven un poco este manual, que lo pueden descargar de internet, este es un material que elaboró el gobierno de Navarra, convocaron a un grupo de especialistas y creo que genera una serie, un contenido bien interesante, bien completo sobre los distintos elementos que se deben de tomar en cuenta en esta temática, pero hay unos en los cuales yo quiero hacer particular énfasis en mi presentación del día de hoy. Como ustedes ven, esto habla de muchos de los temas que ustedes han ido abordando a lo largo de este curso y que se hacen bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, que las consideraciones, el sentido de orientación, los principios para generar esquemas de búsqueda, planificación previa, levantamiento de información, etcétera, ¿no? Pero particularmente los capítulos 11 y 12 de este manual, eh, vale la pena mirarlos. El primero es cuáles son los fundamentos, los orígenes de lo que es la teoría de la toma de decisiones para trabajar en operaciones de búsqueda. Es el capítulo 11, se llama Historia de la teoría de las búsquedas, y el capítulo 12 que da una introducción y presenta algunos de los métodos más comunes vinculados a lo que es la teoría de la búsqueda, ¿no? Si ustedes van al capítulo 11, aquí estamos en el capítulo 11, puedes ver un poco, bueno, quiénes han sido las personas que han estudiado, que se han hecho preguntas rigurosas alrededor de este tema y en qué momento. Y te vas a dar cuenta que son actores que realmente son bastante recientes. O sea, desde hace relativamente poco la gente ha tratado de pensarse este tema como un ámbito propio de la teoría de decisiones, del modelado matemático, del procesamiento estadístico. No hay unos antecedentes muy largos alrededor del tema. Entonces ustedes consiguen aquí actores como Kauffman, ¿verdad? Que por ahí en el siglo pasado, hace unos 80 años, trabajó en el tema, ¿verdad? Piña Craven también hizo algunas cosas muy importantes en el uso de modelos de valles. Ah, modelos de valles, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, Kelly y Warner, que trabajó con
el tema de definir distancias óptimas entre rutas de rastreo para obtener eh, probabilidades óptimas de barrido, ¿verdad? Etcétera, ¿no? El Matson, con su famoso método de Matson, que lo vamos a mencionar brevemente, y bueno, como él varios, ¿no? Y obviamente, como te digo, Floss, Cromwell, el manual de Ansar, que es un manual al que se ha hecho mucha referencia en este curso, ahí aparece como un referente importante en el mundo. Y luego entonces aparece en el capítulo 12 lo que es la teoría de búsquedas en sí mismo. Y entonces, ¿qué elementos se mencionan alrededor de esta teoría? Bueno, elementos básicos de la teoría de búsqueda, el papel que juegan las probabilidades, ¿ok? Entonces, bueno, la definición de las probabilidades de detección, de las probabilidades de área, de las relaciones de independencia, digamos, que existen entre ambas de probabilidades y cómo eso incide en la estimación del éxito que pudieras tú asumir en un esfuerzo de rastreo de una zona. Entonces, esto te genera una serie de conceptos, ¿verdad? Áreas de búsqueda, métodos para determinarla, métodos teóricos, y hay una serie, como ustedes ven, pues de elementos, de herramientas, y todas ellas vienen sólidamente sustentadas en los principios y las herramientas que te brinda las probabilidades, la estadística, la inferencia, ¿no? Y sin pretender, como les dije hace un momento, que esto se convierta en un curso de planificación, en donde vamos a mirar en detalle todos estos temas, yo sí quiero compartir con ustedes algunas, digamos, nociones básicas sobre lo que estas herramientas nos permiten hacer y en qué momentos resultan útiles, ¿no? Y esta es una labor que voy a hacer no solamente desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos en investigación alrededor de este tema. Yo estuve en algún momento, mientras trabajaba en el mundo del rescate y el salvamento, yo estaba, bueno, hacía la vida en el mundo del en el mundo académico, estudiaba en la universidad ingeniería y trabajaba como asistente de investigación, y una de las líneas que siempre me gustó promover fue una línea vinculada al tema al tema el uso de la simulación y la optimización en el manejo de estos temas. Entonces, para comenzar, bueno, yo no me he presentado. Yo me llamo Alejandro Liñayo, soy un consultor, ingeniero, investigador en temas vinculados a la gestión de riesgo, y bueno, durante muchos años trabajé en este mundo de la búsqueda y el rescate. Es un tema que ya no lo desarrollo, pero realmente siempre me gusta eh, recordarlo, y siempre investigo y hago cositas ahí en el tema porque me parece que es un tema muy apasionante y que me trae excelentes recuerdos. Entonces, para nosotros comenzar, yo me atrevería a invitarlos a reflexionar en qué consiste una operación SAR. ¿De qué se trata? De una manera lo más, digamos, general posible. Entonces, desde una perspectiva, digamos, bastante amplia, uno pudiera decir que una operación SAR consiste realmente en un esfuerzo que no se circunscribe solamente a lo que uno ve en las películas, eh, que es el momento en que se monta el socorrista en el helicóptero y salen y buscan y saltan por una cuerda y agarran al lesionado o lo que sea que estén buscando y lo sacan. Para uno poder llegar a esto hay una gran cantidad de trabajo previo que se tiene que hacer, en donde alguien se planteó, bueno, ¿dónde puede estar esta persona? ¿Cómo lo localizo? ¿De qué manera hago los esfuerzos? Entonces, SAR, como ustedes bien conocen, son las siglas en inglés de búsqueda y rescate. Y durante la etapa S, o sea, del search, este, tú te topas con algunos problemas muy complicados que tienes que tratar bueno, dilucidar, y sobre el cual tienes que tomar decisiones que tienen unas implicaciones muy importantes, y
que son decisiones en donde la experiencia juega un papel de peso, pero hay un riesgo muy importante en el caso en que tú decides tomar esas decisiones basado estrictamente en la experiencia, porque cuando tú tomas una decisión basada estrictamente en la experiencia, tú como experto asumes todas las responsabilidades asociadas a algún error que pudiera generarse. En este sentido, yo creo que vale la pena mm, reflexionar un poquito sobre lo que es la diferencia entre tomar decisiones profesionales y tomar decisiones basadas en la intuición o la experiencia, ¿no? Son como cosas distintas. En el mundo de las decisiones que tú tomas en función de tu intuición, de tu experiencia, es donde uno mayormente toma sus decisiones. Tú andas por la vida, te levantas en la mañana y dices, bueno, voy a trabajar temprano o no tan temprano hoy, o a dónde voy a ir a almorzar, o a dónde, qué plan voy a desarrollar este fin de semana con mi familia. Todas esas son decisiones en donde tú no haces un análisis estadístico ni miras modelos. No, esas son decisiones que tú tomas un poco por olfato, ¿no? Si salgo con esta persona o no salgo con esta persona, veo esta película, o más bien voy al teatro. Todas esas son decisiones que tú vas tomando, bueno, en función de tu experiencia, de lo que te informa, y al final tú tomas una decisión, y en esas decisiones a veces te puede ir bien y otras veces no te puede ir bien, ¿ok? Ahora, en el mundo del ejercicio profesional, se entiende que no es del todo conveniente que todas las decisiones que se tomen solamente basadas en el olfato y el criterio de la experiencia. Obviamente ese criterio va a ser fundamental, pero es muy importante que en algunos casos existan como unos elementos sobre los cuales tú basas la decisión. Y eso juega muy importante a la hora de que si algo falla, en lugar de que la responsabilidad caiga completamente en ti, en el profesional que toma la decisión, lo interesante cuando tú tomas unas decisiones más como de carácter profesional y fundamentadas en el conocimiento, es que si tú sigues los estándares que define el conocimiento sobre una temática a un momento dado, y algo falla y tú tomaste la decisión que se supone que tenías que tomar en función de la data disponible, el problema no lo tienes tú, el problema lo tiene el conocimiento acumulado. Eso es lo que ocurre por lo menos cuando hay un juicio por mala praxis médica, cuando una persona o por un problema de ingeniería, una persona calculó una cosa, un puente y resulta que el puente se cae. Cuando eso ocurre, la ingeniería forense lo que hace es que se aproxima al lugar, evalúan realmente si todo lo que se hizo siguiendo lo que se sabe, pues. Se hizo el cálculo correcto, se estimaron las cargas correctamente, se hicieron los test de suelo correctamente, y si se demuestra que habiendo hecho todo eso bien, el puente se cayó, entonces hay que revisar el estado del arte, hay que revisar el conocimiento acumulado, hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos tomando de manera inadecuada. Eso aplica de una manera muy, muy poderosa en el mundo de la aeronáutica. Por eso es tan importante hacer investigación de accidentes aeronáuticos. Porque si en un accidente aeronáutico tú te das cuenta de que el problema estaba asociado, bueno, a un error del piloto, a que hubo un problema de mantenimiento, bueno, sí, es una pena, eso tiene incidencias en los seguros y en el tema legal, pero tiene un peso muy alto el poder determinar que el problema que puede haber tumbado un avión no tuvo que ver con un problema en el diseño del avión, porque resulta que, no sé, que tenía algún parámetro que no se había abordado adecuadamente o no se había reforzado adecuadamente en términos del diseño, del cálculo, de ingeniería, de la estructura y de los perfiles y de la manera como se entiende que ese aparato tenía que volar. Porque si tú descubres que el problema es ese, te das cuenta que tú tienes que hacer correcciones en todos los aviones de ese tipo que están volando. Porque si se presentó una falla en este, entonces quiere decir que en los otros también se pudiera presentar. Entonces, reitero, lo mismo ocurre en todos los ámbitos. En la salud, entonces el médico aplicó un tratamiento a una persona, entonces resulta que el señor se murió. Entonces, bueno, hay dudas, hay que investigarlo. ¿Cómo se investiga? Bueno,
se ve si el médico hizo los análisis que tenía que hacer, leyó adecuadamente lo que tenía que leer, interpretó lo que tenía que interpretar en función de lo que dice el conocimiento. Y en función de eso tomó la decisión que correspondía. Si él hizo todo eso y el señor se murió, pues resulta que hay que revisar es el conocimiento que se tiene hasta el momento. La culpa no es del señor, no es del que tomó la decisión. Él hizo lo correcto. De eso van las evaluaciones y los juicios por mala praxis profesional. Entonces, ¿cómo aplica esto en el SAR? Bueno, primero que nada entendamos cuáles son las decisiones difíciles y los contextos difíciles en donde uno tiene que enfrentarse a la hora de tomar decisiones en el mundo de la búsqueda de salvamento. En un primer momento uno pudiera mencionar que en la etapa de la S de la búsqueda, tú estás planteándote varios problemas que son completamente probabilísticos. Primero, tú estás enfrente de una situación en donde tienes que tomar decisiones alrededor de inicialmente un objetivo de la búsqueda o un blanco de la búsqueda, que es lo que tú estás tratando de encontrar, ¿verdad? Sea una persona, un avión, un objeto, un animal, pero se entiende que ese blanco está presumiblemente extraviado, porque realmente a ti no te consta. A ti te llegó una denuncia, te dijo, no, mire, mi hijo se fue hace 4 días, o mi esposo salió, y uno parte del principio de la buena fe y comienza a hacer una búsqueda suponiendo que realmente el señor está extraviado. Tú no tienes certeza si eso se está si hay si se está simulando una situación en donde resulta que el tipo no está ningún extraviado, o detrás de eso hay alguna conducta criminal, o tú no sabes, o sea, tú partes de una, digamos, de una presunción inicial de que sí, bueno, si me están planteando esto y me dicen que él se fue por aquí, por allí debe estar. Y esa es una labor que es estocástica, es lo que quiero comentar. Usted no tiene nunca la certeza absoluta de que lo que te están planteando realmente es lo lo que se te hace ver, o sea, de que no, mire que él se fue de excursión y entonces se perdió por allá arriba, algo debe haberle pasado, seguro está lesionado. Ah, bueno, pero claro, vamos a comenzar la operación basada en esos principios, pero siempre pudiera pasar algo distinto, ¿ok? Por otro lado, el área donde tú asumes que también esa persona debe estar es presumible. Tú estimas, bueno, lo más probable es que se encuentre en esta zona, si se ha desplazado en este par de días, pudiera estar en un radio de no sé cuántos kilómetros, y tú asumes de que él debe estar ahí adentro, pero nuevamente eso es estocástico. Estocástico me refiero a probabilístico, eso pudiera ser así o no tanto, ¿verdad? Luego está el tema de la probabilidad asociada a los recursos con que tú vas a rastrear esa zona. Porque cada vez que tú envías un recurso para hacer búsqueda, puede ser un SRU, una unidad de rastreo terrestre, un patrón de vuelo, cada uno de esos esfuerzos que se lanzan a hacer barrido, a hacer rastreo, tiene también una probabilidad de fallar. O sea, tú partes de que esos son unos recursos presuntamente eficaces, pero no hay garantía de que si tú enviaste un equipo a hacer un rastreo de una persona perdida en una zona y esas personas se devuelven a los días y te dicen, no, mira, no lo encontramos, no hay garantía de que el que no lo hayan encontrado sea un sinónimo de que el blanco no se encuentra allí. Pudiera ser que el rastreo haya fallado, porque ese rastreo se hace siguiendo, bueno, hay unas probabilidades de detección, entonces pudiera ser que el equipo de rastreo le pasó muy cerca al blanco y sencillamente no lo vio. Entonces, esos recursos de rastreo son presumiblemente eficaces hasta cierto punto, o sea, tienen una probabilidad de detección que no siempre, de hecho rara vez, es del 100%. ¿Ok? Y lo último con que tú tienes que lidiar cuando estás trabajando en operaciones SAT, que es un tema que a rato la gente obvia cuando está fuera de la institucionalidad, cuando tú estás, digamos, en el mundo de las organizaciones voluntarias y la cosa, pero cuando tú estás dentro de las instituciones, que son las que tienen que costear esas operaciones, que son operaciones difíciles, complicadas, muy caras, que te pueden quebrar el presupuesto de una institución pública fácilmente en unas pocas semanas.
Entonces resulta que a ti entonces se te presenta también el problema de que hay que optimizar el esfuerzo. O sea, quiere decir que tú tienes que tratar de generar procesos de rastreo lo más eficientes posible, con los mayores niveles de confiabilidad posible y a su vez que sean lo más baratos posible, lo más económicos que se pueda. Ese también es un parámetro que hay que tomar en cuenta. Entonces, tú te das cuenta de que en las etapas de búsqueda de toda operación SAR, tú te vas a estar enfrentando con un problema completamente de probabilidades y de confiabilidad en donde tú vas a tener como tres grandes elementos involucrados, ¿verdad? Un objeto de búsqueda, ¿verdad? Un espacio donde se desarrolla la operación de búsqueda, que es el área donde se va a trabajar, y luego unas estrategias que son como los mecanismos que tú vas a ir colocando en esa zona para ir peinando, para ir blanqueando, ¿cómo se llama? Rastreando, para ir rastreando toda la zona. Entonces, sobre el objetivo de la búsqueda. Sobre el objetivo de la búsqueda vale la pena entender que los objetivos de la búsqueda pueden ser distintos. Y de hecho, dependiendo los tipos de objetivos de búsqueda que eventualmente se han tratado de optimizar sus probabilidades de detección, los modelos que han sido utilizados eh, han variado y los esfuerzos de investigación para optimizar la toma de decisiones a la hora de hacer localización de operaciones de búsqueda han variado. Entonces, en un primer momento, uno pudiese definir que los objetivos de las búsquedas, de las operaciones SAR, en un primer momento podemos decir que son fijos o móviles. La caracterización de cada uno es muy obvia. El fijo es un blanco que está fijo, estático sobre el terreno en un lugar que no se mueve, ¿verdad? Y el móvil se moviliza por la razón que sea. Los blancos fijos no tienen ninguna división adicional, pero los blancos móviles pueden ser animados o inanimados. Un blanco móvil inanimado es un blanco que está en movimiento, pero por producto de los elementos. Es movido por una corriente, es movido por el viento, es arrastrado por un animal. Entonces, esos son blancos móviles inanimados. Los blancos móviles animados son aquellos blancos de una persona, un objeto, algo perdido, una embarcación, pero él se está moviendo producto de sus propias capacidades de locomoción. ¿Ok? En el mundo de los blancos inanimados, uno pudiera nuevamente identificar que hay como dos tipos de, dos clasificaciones. Son aquellos blancos animados que se mueven de manera racional y aquellos blancos que se mueven de manera racional. Los blancos que se mueven de manera racional se mueven obedeciendo a una estrategia. Ellos de alguna manera están tomando decisiones para definir, no, yo más bien me voy a mover hacia este sitio en lugar de este sitio en función de lo que sea que están buscando. Los blancos irracionales pudiera ser un animal que de repente se está moviendo y tú no sabes muy bien, y eso no siempre es así, a rato los animales se pierden y tienden a manifestar conductas inclusive más racionales que las de mucha gente perdida en donde uno ha trabajado para tratar de localizarlo. Pero eso es lo que sería el equivalente a un blanco irracional, o sea, que sea una persona enajenada, pues, que está moviéndose sin ninguna noción lógica de, bueno, por qué está desplazándose hacia donde se está desplazando, ¿no? Y bueno, finalmente, en el último de los escenarios, tú te topas que los blancos racionales, la estrategia que hace que ellos se muevan puede ser de colaboración o de no colaboración con ser encontrado. Entonces, un blanco racional no colaborador es un blanco racional que se desplaza y se moviliza y lo que él quiere es que no lo encuentren. Y hay modelos de toma de decisiones y herramientas matemáticas y protocolos de actuación que se han desarrollado para trabajar en este tipo de casos, ¿no? Por lo menos para optimizar la búsqueda de un criminal, que es un blanco racional, no colaborador, ¿no?
Hay algunos documentos, por lo menos uno de los momentos en que se logró un mayor desarrollo en el uso de herramientas matemáticas para este tipo de cosas, se dio durante la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba mucho como para tratar de generar formas que permitieran rastrear submarinos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos submarinos no quieren ser localizados. Entonces, se generaban unos algoritmos, herramientas para ver de qué manera con los sistemas de radares que se disponían en la época era posible de alguna manera detectar de manera óptima esos submarinos y con ellos poder atacarlos, que sea lo que sea. Y obviamente un blanco racional colaborador será una persona que está jugando es en función de o salir de la situación de extravío en que se encuentra o de ser localizado. Entonces un blanco colaborador será un blanco que deja señales, deja marcas, se deja ver, cosas de este tipo, ¿no? En el mundo realmente de las operaciones de búsqueda y salvamento, donde uno comúnmente trabaja más es en el caso de blancos fijos, un avión que se cayó, bueno, se entiende que el avión cayó y está en un sitio y ahí no se va a mover, ¿verdad? En el caso de los blancos inanimados, cuando uno se tiene que enfrentar con casos en donde las personas son arrastradas por un río, ¿verdad? O embarcaciones que son movidas por la deriva, o un cuerpo también que se ahogó, entonces es arrastrado por las corrientes del mar o de un río, esos son blancos inanimados. Y finalmente, en el tercer caso, tú trabajas con blancos colaboradores. Tú partes del principio que son personas que están perdidas y que quieren ser encontradas. En función de cada uno de estos, los modelos y las herramientas que se utilizan son distintos. Entonces, habíamos dicho que habían tres elementos con los que tú tenías que tomar decisiones a la hora de trabajar en una operación SAP. El primero era el área, el segundo era el objetivo de la búsqueda, el objeto de la búsqueda o el blanco, y finalmente había un tercer elemento que era las estrategias de rastreo. Entonces, ¿qué se puede decir sobre el área? Pues la definición del área es una definición complicada, porque ahí siempre te vas a topar con un problema de optimización. ¿Y qué es un problema de optimización? Un problema de optimización es una situación en la que tú tienes que tomar decisiones y donde participan por lo menos dos parámetros que son inversamente proporcionales. O sea, que si tú incrementas mucho este, el otro automáticamente disminuye. Y si subes el otro, este disminuye. Y tú quisieras que los dos estén altos, ¿ok? Es como decir, no, yo quisiera ganar mucho, mucho, mucho dinero, pero esforzarme muy, muy, muy poquito, pasármela muy, muy, muy bien. Esos son dos parámetros que no, son inversamente proporcionales, o sea, el que tú logres lo primero implica que el otro vas a tener que padecerlo. Entonces, ese tipo de cosas ocurre a la hora de definir cuál es el área en que tú debes desarrollar la operación de rastreo. Entonces, a la hora de tú definir de qué tamaño, cómo dimensionar el área de una operación de búsqueda y salvamento, tú pretendes lograr dos cosas. Por un lado, que la posibilidad de que el objetivo de la búsqueda, que el blanco de la búsqueda esté dentro del área, sea la máxima posible. Tú no quieres buscar en un espacio muy chiquitico en donde la posibilidad de que el blanco de la búsqueda se haya salido de allí, esté en otro lado, sea muy alta. Pero tú quieres maximizar la posibilidad de que el área de la búsqueda contenga el blanco. Pero por otro lado, obviamente ese primer criterio que te invita, pues a tener áreas grandotas. Busca en un sitio muy amplio, porque eso va a garantizar que el blanco que estás buscando va a estar adentro. Pero por otro lado, tú también quieres minimizar el esfuerzo y minimizar el tiempo que te va a tomar el peinar, el rastrear todas esas zonas. Y entonces, si tú quieres minimizar ese tiempo, un área muy grande obviamente va a ser un problema. Entonces aquí queda claro eso que les mencioné de que son dos elementos que como que no se llevan bien. Si tú quieres maximizar la posibilidad de que el blanco esté contenido en el área, tienes que apuntar a espacios grandes. Pero si tú quieres que el área se pueda rastrear lo más rápido y lo más fácil posible, entonces te invita a tener áreas pequeñas. Entonces tú tienes que tomar una decisión basada en criterios de optimización, ¿verdad?
Aquí tú tienes un área uno, entonces tú dices, no, esa área es grande en el mapa, seguro que el blanco que estoy buscando o el objetivo de la búsqueda se encuentra allí, pero el rastreo va a ser complicado porque es un área muy grande. En cambio, en el área chiquita, bueno, va a ser muy fácil y muy económico rastrear, pero la probabilidad de que el blanco esté allí va a ser muy alta. Entonces aquí tú te topas esto que estamos viendo ahorita, que es el mecanismo clásico de todo problema de optimización, digamos, muy básico. En este caso solamente hay dos parámetros, comúnmente nunca son solo dos parámetros. Las tomas de decisiones se basan, son multiparamétricas, entonces hay muchos elementos en juego. Pero en este caso estamos mirando, ¿ves?, cómo opera el tema de la confiabilidad y el esfuerzo. Entonces, abajo tú estás viendo el espectro de decisión. Imagínate que en el eje de abajo estás midiendo es en kilómetros cuadrados de rastreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, si tú tienes una zona donde el ¿cómo se llama? El tamaño de la búsqueda es muy grande, entonces en términos de la confiabilidad va a ser muy bueno. O sea, te mueves ahí hacia lo positivo, en el eje este de qué es lo que tú quisieras. Entonces tú quisieras, bueno, un área muy grande. Entonces, bueno, como el área es muy grande, entonces quiere decir de que entonces tú vas a tener mucha confianza de que el blanco va a estar adentro, pero va a ser muy malo, muy hacia lo negativo el volumen de trabajo y el tiempo que vas a tener que hacer en el peinar la zona. Y lo mismo en el otro lado. En términos de un área muy pequeña, entonces en términos de esfuerzo va a ser muy chévere, aquí estamos aquí, ¿verdad? Pero resulta que en términos de confiabilidad, la confiabilidad va a ser muy baja, porque lo más probable es que ese blanco no se encuentre allí, se haya salido del área. Entonces, cuando tú tienes este tipo de curvas, lo que se sugiere en términos de investigación de operaciones, de toma de decisiones, es que donde se dan estos puntos de cruce, de encuentro entre las dos curvas, es donde tú te consigues la mejor de las condiciones posibles, porque logras un nivel de confiabilidad más o menos aceptable y un nivel de esfuerzo más o menos aceptable. Entonces, ese es el óptimo y ese es el punto en donde tú tomas la decisión en función de esas dos situaciones que se dan específicamente con respecto al tema del área. ¿Ok? Con respecto a las estrategias, ¿ok? Eso es lo que hablamos anterior, es contra el primer aspecto, que es el área de búsqueda. Entonces, bueno, hay que definir un tamaño donde se optimice el esfuerzo de rastreo, pero por otro lado la confiabilidad de que el blanco esté ahí. Ahorita, ¿qué pasa con las estrategias? Las estrategias son, como decíamos hace un momento, los distintos esfuerzos que tú puedes hacer para ir enviando misiones, unos equipos por tierra, un helicóptero con unos observadores, o una avioneta que haga un vuelo bajo siguiendo un patrón, tratando de detectar lo que se está buscando. Entonces, decíamos que cada estrategia tiene su probabilidad de detección. O sea, una estrategia, uno pudiese intuir, ¿verdad? Que por lo menos si tú estás buscando un avión perdido, entonces tú mandas una avioneta que haga unos patrones a una velocidad tal, pareciera que esa avioneta, producto de la velocidad que pudiera tener, quizás la altura que lleva, por las características que sea, pudiera tener una probabilidad de detección un poquito más baja que la probabilidad de repente de un helicóptero que está haciendo un vuelo un poco más lento, que está haciendo un rastreo que, bueno, puede ser un poquito más detallado, que se detiene más cerca para poder determinar algo y luego seguir. Entonces, en ese sentido, cada estrategia tiene una probabilidad de detección. Entonces, suponte una probabilidad de detección de una estrategia que es del 60%, quiere decir de que de cada 10 veces que tú mandas esa estrategia a hacer un rastreo de un objetivo de búsqueda en una zona de operaciones, en 6 ocasiones esa estrategia lo va a detectar. Se metió, rastreó y dijo, ahí está, lo vi. Pero en 4 ocasiones va a decir, no lo vi, no, mm, yo pasé por ahí, él va a decir no está, pero no necesariamente es que no está, sencillamente que él no lo vio. Entonces, aquí se genera una ecuación muy importante, que digamos es una herramienta básica en el tema de la toma de decisiones alrededor de las operaciones SAR, que es que si en este cuadrado que tú tienes aquí tú defines que esto es lo que tiene que ver con las áreas, ¿verdad? Cuando tú defines un área en que vas a hacer un rastreo de una zona de operación de búsqueda, vamos a hacer un rastreo en este sector en particular, en esta área.
ese sector va a tener una probabilidad definida de que el blanco se encuentre dentro de él. Eso es lo que se llama la probabilidad de área. Es la probabilidad de que el blanco se encuentre ahí adentro. Y el uno menos eso, o sea, que la probabilidad de que él no se encuentre en ese blanco va a ser este otro pedazo que vemos aquí de toda esta recta, ¿ok? De esta recta, entonces vemos que aquí está la probabilidad de que el blanco esté dentro y aquí la probabilidad de que no. Que podemos decir de que, bueno, para el área se definió que, no sé, que con un 60%, porque esto parece un poquito más grande que el de abajo, con un 60% el blanco va a estar en el área, se estima, y con un 40% no, ¿ok? Ahora, el problema no es solamente el área, sino también la detección, porque si tú tienes ahí, suponte, estás buscando también con una estrategia que tiene una probabilidad de detección, suponte aquí que es como del 70%, que es esta recta de aquí. O sea, si tú mandas ese equipo para allá, con un 70%, si está allí, él lo va a poder mirar. Entonces, con este pedazo que está aquí, con este 30%, él no lo ve. Él no se va a dar cuenta de que le pasa por encima y no lo ve. Entonces, desde ese punto de vista, uno pudiera asumir de que estos dos son fenómenos aleatorios, ¿ok? La probabilidad del área y la probabilidad de la detección son como probabilidades distintas y pudiéramos decir que este es independiente de este. Eso se puede discutir en algunos contextos, pero pudiera decirse que hay como cierta independencia. Y entonces, en función de eso, si asumes que son fenómenos independientes, tú pudieras decir que la probabilidad de éxito de localizar el objetivo de una búsqueda en un área de operaciones es el producto de la probabilidad del área que tienes por la probabilidad de detección que tiene la estrategia que mandaste a rastrear. Quiere decir de que para que una operación sea exitosa en este cuadradito de aquí, tú solamente vas a tener éxito cuando tú te encuentras en este cuadro que está aquí en la parte superior izquierda, ¿ok? Porque aquí la probabilidad de área era que el blanco se encontraba dentro y aquí estás en el punto en el que la estrategia lo detectó, ¿ok? Digamos que, suponte, si la probabilidad de área está fuera, no sé, 50% de que esté dentro y 50% de que esté fuera. Y la probabilidad de detección fuera del 60% y 30% de no detectarlo, entonces el producto de ese 50% o 0,5 por ese 0,6 que sería la probabilidad de detectarlo, 0,5 por 0,6 te daría 0,3. Entonces, la probabilidad de que tú en ese rastreo en particular ubiques al blanco, o sea, termines exitosamente la operación de búsqueda, es del 30%. Y ese es un parámetro muy importante que uno tiene que tomar en cuenta. O sea, no solamente el que tú tengas mucha confianza de que el blanco está en la zona donde tú vas a hacer el rastreo, define el éxito de la operación. También lo define la confiabilidad que tiene la estrategia que vas a mandar a hacerle la búsqueda. Entonces, cuando tú vas a definir estrategias, o sea, a cómo voy a mandar, cuántos grupos voy a mandar a la zona, de qué manera, comúnmente esas estrategias también se topan con un problema, con unas decisiones de optimización. Por un lado está el tema de que tú quisieras asignar las estrategias de rastreo de manera tal de que la velocidad de la cobertura se dé, eh, sea máxima, o sea, que la estrategia barra lo más rápido posible, ¿verdad? Pero a la vez teniendo niveles de confiabilidad muy altos. Y eso nuevamente es un enredo. O sea, eh, tú quieres buscar muy, muy bien, pero muy, muy rápido. Es como que tú quieras barrer la casa tuya muy, muy bien, pero muy, muy rápido. Esas son cosas que no se llevan bien. Si tú quieres barrer bien, tienes que tomarte tu tiempo, pasar la escoba debajo de las alfombras, mover los muebles y entonces así barres bien. Pero eso te toma más tiempo que darle una barrida hacia los trancazos por los sitios más importantes. Ahí no barres del todo bien, pero entonces ahí sí ganas en tiempo. Entonces ahí quedan nuevamente claros los temas de optimización. Y otro tema que también influye en el mundo de la toma de decisiones a la hora de definir qué estrategias mandas a dónde, es el tema de las estrategias. O sea, el tema de los costos, perdón. Entonces aquí tú quisieras tener
como siempre, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. O sea, tú quisieras tener estrategias que sean lo más baratas posible, pero lo más eficientes que se pueda. Y eso no siempre opera. Entonces tú quisieras decir, no, yo quiero una operación que sea muy, muy económica. Entonces, bueno, entonces mandemos unos grupos por tierra, 4 muchachos cada grupo y bueno, hagamos lo que podamos. Y el helicóptero, no, eso es muy caro. Ajá, pero entonces, bueno, ok, entonces te va a tocar, tomas la decisión por lo económico, pero entonces tienes que sacrificar que la eficiencia y el desempeño va a ser muy bajo. No puede ser muy bueno, muy rápido, muy confiable y muy barato. En función de eso, tú pudieras determinar entonces que cada estrategia que tú utilizas para hacer un rastreo en una operación de búsqueda eh, es de alguna manera proporcional al producto de su velocidad de cobertura, o sea, cuántas hectáreas o cuántos kilómetros eh, por hora es capaz de peinar, ¿verdad? Eso es cobertura por su confiabilidad, o sea, que es la probabilidad de detección, no solamente que cubre muy rápido, sino que busca bien, pues eso es confiabilidad, y luego va a ser inversamente proporcional al costo. Tú quisieras obviamente que cuanto más caro sea, entonces obviamente la eficiencia se te va a hacer menor porque tú quisieras tener costos muy bajitos, ¿no? Entonces esa relación de abajo es una relación difícil en la que hay que tomar decisiones, ¿no? Fíjate que las decisiones comúnmente estas condiciones de toma de decisiones en las que tú particular, esencialmente incides en los temas del área, la definición del área y en los temas de las estrategias. El tema del objetivo de la búsqueda viene un poco dado por el planteamiento que se te hace. Mira, es un avión perdido que salió tal día y ahí lo único que tú tienes que tomar en cuenta es, bueno, ¿será verdad o no será verdad? Puedo tener confianza en que lo que me están diciendo es correcto. No se estará simulando un secuestro o no se estará simulando que el tipo se perdió porque se fue con otra persona por cualquier cosa de esas como extraña, ¿no? Pero que no puedes despreciar por completo. Pero aparte de esos temas que son un poco raros, donde uno realmente tiene que tomar decisiones es en el mundo de eh, las áreas que vas a definir y las estrategias con que vas a rastrear. Entonces, bueno, aquí tú ves por lo menos algunos casos. Esto es una búsqueda, el Yankee Victor 2030 Papa, que en algún momento se perdió, una avioneta privada. Que cayó en Trujillo y bueno, se optó por que se haga la búsqueda por tierra y la gente se metió, tardó tiempo y bueno, finalmente se consiguió el avión. Pero por otro lado, tú pudieses tener una estrategia distinta en donde tú dices, no, mira, vamos a meter recursos aéreos y entonces en ese sentido, obviamente, la eficiencia mejora en términos de que el número de hectáreas que vas a ir rastreando es mucho más rápido, vas a lograr tener ahí mucho más unos niveles de confiabilidad altos por las características del equipo, si tú haces unos buenos patrones con unas buenas distancias de barrido y unos anchos de cobertura idóneos, pero entonces en ese caso probablemente entonces los precios se te disparan y entonces nuevamente tú vas a estar topando con el clásico esquema de la toma de decisiones. Ajá, bueno, ¿cuál es el óptimo? Bueno, en términos de costo, la de, el buscar con equipos terrestres es muy bueno, pero en términos de cobertura es muy malo. Y el helicóptero, bueno, en términos de cobertura es una maravilla, puedes recorrer gran cantidad de zonas y de confiabilidad, pero en términos de costo tiene sus inconvenientes. Entonces tú tienes que tomar una decisión que de alguna manera vincule los dos. Entonces aquí es donde estos teóricos que mencionábamos inicialmente comienzan a generar aplicaciones de las teorías de decisiones y las herramientas que se han desarrollado para tomar decisiones en el mundo del SAR comienzan a tener un papel de peso. Y yo creo que este es un tema muy importante tomarlo en cuenta porque se comienza a dar cuenta a la gente de que el estudio de la teoría de decisión le brinda herramientas muy importantes y de carácter matemático para orientar la planificación y la gestión de operaciones SAR. Te sugiere alternativas en el marco de un escenario en donde tú tienes mucha incertidumbre, mucho riesgo en la toma de decisiones que tomas, ¿verdad?
porque cuando tú estás al frente de una operación SAR, tú te juegas a rato el pellejo cuando tú dices, no, no lo busque allí porque yo creo que ahí no está, ¿verdad? Ese es un temazo, porque entonces, ajá, y resulta que si está y si aparece, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Verdad? Las soluciones óptimas a ratos, a la hora de tu justificar inversiones, conviene que obedezcan a procesos de análisis matemático, de procesamiento numérico y de, bueno, elementos que se contraponen en matrices de decisión. Y los criterios comunes aplicados son el maximizar los mínimos o minimizar los máximos, herramientas típicas de la teoría de decisión. Entonces, fíjate, en este tema yo siento que es muy importante entender que un decisor, una persona que toma decisiones, no necesariamente es una persona que tiene el perfil de un operador de operaciones SAR. Yo creo que ese es un problema que a ratos no se entiende del todo en el contexto latinoamericano, que es que a rato la gente cree que, bueno, que tú tienes unas personas que son unos tipos, que son unas personas de muchísima experiencia, que son muy buenos para el campo, que son aguerridos, que, bueno, llenos de historias y que tienen medallas al valor porque han logrado cosas y entonces la gente, bueno, con el tiempo los sube, a esas personas les sube el rango y los va poniendo de jefe y la no sé qué, y entonces los llevas a un nivel en donde ellos tienen que empezar a tomar decisiones y las decisiones que toman, las toman es esencialmente en función de su experiencia. Y reitero, cuando tú tomas decisiones exclusivamente en función de tu experiencia en el mundo del SAR, te la juegas porque como todo es probabilístico, con mucha frecuencia ocurre que la gente decide, bueno, por distintas presiones, por distintas razones, bueno, se ven forzadas a tomar decisiones que son complicadas y en donde si luego se demuestra que tú te equivocaste, toda la responsabilidad cae en ti. Uno de los temas en donde mi experiencia me ha dicho que es más complicado este tipo de escenario, hablo de mi experiencia no como investigador ni como académico en temas de matemática aplicada a estos asuntos, sino en términos de trabajar específicamente, liderando operaciones de búsqueda, es cuando a ti te toca tomar la difícil decisión de hasta cuándo se va a mantener esta operación. Cuando tú tienes una situación de ese tipo, tú estás enfrentado a un escenario muy complicado, porque por un lado tú tienes unos familiares que dicen que todo lo que estás haciendo es insuficiente y que esa búsqueda tiene que durar hasta el infinito, porque hasta que tú no le consigues a sus dolientes, esa búsqueda no se puede parar. Y por otro lado, tú tienes unos jefes ahí en la institución o en el ministerio, en no sé qué, donde te dicen, no, mira, ya tienes que parar esto porque tenemos ya 2 meses en este rastreo, pudiera ser que ese blanco no lo consigamos, ese objetivo no lo consigamos nunca, pudiera ser que se haya desintegrado de alguna manera o que haya pasado o haya quedado sepultado de algún modo y eso no va a haber forma de encontrarlo. Con frecuencia se dan situaciones de operaciones donde el caso queda abierto porque bueno, penosamente no apareció el blanco. Entonces el tema es en qué momento tú decides, hay que parar. Y esa es una decisión complicadísima, porque tenemos una larga lista de casos en donde se ha tomado la decisión, ¿verdad? Por la razón que sea, no, mire, yo creo que ya no vamos a seguir buscando en esta zona o vamos a parar la búsqueda y resulta que cuando se decide parar la búsqueda, los familiares dicen, no, serán ustedes los que van a parar la búsqueda, yo no voy a parar la búsqueda. Y entonces ellos llaman amigos, buscan dinero, consiguen pilotos que siguen haciendo el rastreo y pasa un esfuerzo que luego se da estrictamente sostenido en los dolientes. ¿Y qué ocurre? Que en el marco de ese esfuerzo adicional aparece el blanco, aparecen las personas que se están buscando. Ajá, y entonces en ese caso quién asume las responsabilidades, cómo queda el que tomó la decisión. Siempre es posible que tú decidas y te equivoques, pero te reitero, cuando tú decides solamente basado en tu propio criterio personal, tú solo vas a tener que hacer frente a la decisión que tomaste. En cambio, si tú tomas esa decisión basado en algún mínimo uso de herramientas de toma de decisión, tú puedes justificar por qué tomaste la decisión. Como el médico
que es juzgado por un tema de mala praxis. Y él dice, mire, yo tenía estos datos, mira los esfuerzos que se hicieron, mira las probabilidades que nos estaban dando, mira lo que estaba... Y entonces en función de eso yo tomé la decisión que tomé. Y entonces esa es una manera en donde tú quedas un poco menos mal parado. Y por esa razón yo siento que este tema de manejar este tipo de herramientas es tan importante y por eso es que yo creo que las personas que trabajan en el ámbito de la toma de decisiones y la planificación de este tipo de operaciones no son necesariamente los tipos que tienen más horas y más años de búsqueda y de rastreo, que se montan en los helicópteros. Ellos no son los que están hechos. Ese no es el perfil de la persona que tiene que tomar estas decisiones. El perfil de la persona que tiene que tomar estas decisiones quizás es una persona mucho menos, digamos, hollywoodesco, ¿verdad? De superhéroe, de película, que entonces es un tipo de acción y de montarse en los helicópteros y hacer. No, es una persona que se formó para el tema, que tiene un buen background matemático, que sabe utilizar ecuaciones, que sabe tomar, y ellos son los que deciden. Es como en el mundo del petróleo, ¿verdad? Tú puedes tener unos obreros que son unos verdugos, unos vikingos que trabajan en las plataformas de explotación petrolera en el Mar del Norte y demuestran que son unos tipos muy hábiles, muy fuertes, muy capaces de hacer cosas. Ajá, eso está muy bien, esa gente hay que reconocerla y mantenerlas ahí, pagarles bien, pero tú no puedes llamar a uno de estos obreros para que él decida un poco lo que va a ser la planificación de la producción petrolera el año que viene. El perfil que ejecuta, que es un perfil de campo, un perfil operacional, no le da las herramientas para tomar esas decisiones. ¿Quién toma esa decisión? Bueno, un muchacho que tiene un estudio en el tema, que se graduó en el área, que tiene una maestría en no sé qué, y entonces maneja unos algoritmos computacionales. Ellos son los que toman decisiones a la hora de definir qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, en el mundo del SAR comúnmente se confunde este tema y la gente piensa que los que terminan siendo jefes de tema tienen que ser, digamos, los vikingos, los superhéroes, y eso no siempre es así, porque a la hora de tomar decisiones necesitas unas herramientas que son de otro tipo. Entonces, vamos a mirar algunas herramientas para definir cómo se pudieran tomar decisiones alrededor de este tema. Ese tipo de herramientas que vimos en el manual. Vamos a referirnos brevísimamente a qué es lo que plantea cada una de estas herramientas y cómo se maneja y de qué forma esto fluye. Entonces, el primer método es el método teórico que habíamos mencionado. Entonces, este es un método para definir el área de una búsqueda. ¿De qué va el método teórico? Bueno, el método teórico lo que te define es que si usted tiene una zona desde donde hay un lugar en el que ese punto, mucha gente se pierde, y tú tienes una estadística mínima que te muestra dónde la gente se pierde y dónde la gente aparece, tú pudieras generar un ejercicio en donde sobre una recta tú puedes abatir todas las distancias que hay entre el punto donde la gente salió y donde apareció, ¿verdad? Y todas esas distancias, este está a 10 kilómetros, este está a 8 kilómetros, este está a 3 kilómetros, este está a 5, se colocan sobre un eje, que es este valor de las X que está aquí, y una vez que tú tienes todos esos puntos, tú generas un cálculo de media y un cálculo de varianza o de desviación estándar, muy elemental, que se estudia en bachillerato, y con eso tú puedes hacer una curvita de probabilidades, ¿verdad? Una curvita normal, en donde tú puedes determinar a qué distancia tú puedes generar un radio de búsqueda que te garantice una confiabilidad de que el blanco se va a encontrar dentro del área con un 70%, con un 50%, con un 90%, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que define el método estadístico. Entonces aquí fíjate que tú generaste una curva, fíjate que esa curva entonces te genera un área, y esa área no cubre toda la curva. Tú dejas este pedacito que tú dices, no, bueno, mira, de aquí para allá, porque esto es asintótico, esto llega hasta el infinito. Entonces no vas a hacer una curva que te llegue hasta el infinito porque sería un círculo inmenso. Entonces tú lo que haces es que, bueno, este es el área en el cual, con un radio de X kilómetros aquí, con el que tú garantizas que por lo menos con un 95% de probabilidad, el blanco, que está el objetivo de la búsqueda, va a estar dentro de esa región. Eso es lo que define el método teórico y es una aplicación muy burda de este tema. Una de las características que se
deben mm, reconocer en el uso de este tipo de herramientas de toma de decisiones es la importancia fundamental que tiene la data, que tiene el dato eh, para tú poder determinar cosas como, bueno, cuáles son las zonas más de mayor frecuencia con donde la gente se pierde, donde la gente aparece, cuáles son, digamos, los hotspots, los puntos, digamos, donde se generan más inconvenientes, donde con mayor frecuencia uno tiende a buscar a las personas. Fíjate que estos puntos comúnmente suelen ser reconocidos por las personas que tienen mucha experiencia, que no manejan ninguna herramienta de este tipo, pero la gente sabe, dice, no, mira, la gente que se pierde por ahí suelen aparecer en tal lugar o la corriente del agua los lleva hacia tal zona y terminan allá en tal sitio. Entonces, eso se le da, digamos, rigurosidad cuando tú recopilas y procesas data. En ese sentido, a mí me gustaría compartirles unas brevísimas láminas. Esto es de otra conferencia que en algún momento di y que justamente hablaban sobre la importancia de la caracterización geoespacial de las estadísticas de accidentalidad, ¿no? La accidentabilidad es muy importante que uno lo pueda tener de alguna manera mapeada y que tú veas cómo en una línea de tiempo van apareciendo los casos, van dándose cosas. Yo les quisiera compartir entonces algunas experiencias y algunas herramientas que hemos desarrollado en función de tener datos de este tipo. Una de estas es obviamente, siempre se parte de valoraciones, digamos, de estudios bastante burdos, unas hojas de Excel, donde la gente va guardando la data y eso sirve obviamente para hacer cosas, te hace histogramas y tendencias y la cosita que te ofrece una base de datos básica. Pero en la medida que tú comienzas a mapear esa data sobre sistemas de información geográfico, tú comienzas a ver patrones, comienzas a ver cosas, ¿no? Nosotros por lo menos hicimos algunos trabajos orientados a poder caracterizar geoespacialmente los casos de gente perdida y accidentada en parques nacionales en Mérida, en Venezuela. Entonces tú veías, entonces, dónde se daban, de qué manera, y bueno, tú puedes hacer una cantidad de análisis geoespacial que te comienzan a decir cosas muy interesantes. No solamente de cara a las acciones que tú puedes implementar a la hora de una búsqueda, sino también acciones de carácter preventivo, donde tienes que mejorar la señalética, donde tienes que mejorar el camino, cosas de ese tipo. De estos datos es que tú puedes sacar información sobre cuáles son los sectores, digamos, en que puedes dividir un área de búsqueda, o inclusive cuáles son las probabilidades de detección de una estrategia. Si tú tienes data histórica en donde la gente llegó, se metió, buscó y no lo encontró, todos esos datos se guardan. Y luego tú con eso haces eh, estimaciones. Puedes decir, no, mira, un team de búsqueda de 3 personas que sales, tú envías a una zona para hacer un rastreo durante 3 o 4 días, puede tener una probabilidad de detección más o menos de un 60, 70%. Eso uno lo hacía tanto con data de eventos históricos como inclusive con algunas prácticas. Nosotros en algún momento llegamos a hacer ejercicios donde botábamos un muñeco y vamos a rastrear a ver si lo conseguimos. Y entonces sobre los datos de los ejercicios, que eran prácticas que tú hacías de campo con los muchachos de los grupos y era parte de la formación, pero para uno era importante como insumo de investigación para el tema. Entonces, bueno, este tipo de herramientas te permiten tener una gran cantidad de elementos a la mano y con eso tú tomar decisiones. Eso se vuelve también muy útil cuando tú entonces comienzas a incorporar allí data de otro tipo, ¿no? Por lo menos yo quisiera compartirles brevemente cómo esa data se puede convertir en un instrumento interesante que puede ser utilizado en otro formato. Estos son mapas preliminares que nosotros comenzamos a trabajar en una alianza con la Organización de Rescate Humboldt, que es el ente que tiene las mejores estadísticas de accidentalidad aeronáutica de Venezuela. Y entonces empezamos a georreferenciar y definir y analizar tendencias. E inclusive en algún momento, permítanme a ver si puedo mostrarles creo que es este. Ajá, perfecto. Aquí estoy mostrándoles mi móvil, mi, mi celular. Entonces,
Aquí yo les pudiera mostrar una herramienta que en algún momento desarrollamos utilizando esa data para poder generar una aplicación que te permitiera tener un inventario histórico. Esto era para accidentes aéreos registrados en Venezuela, basado en la data, el mayor volumen de data sobre el tema lo tenía la organización de rescate Humboldt. Y entonces la intención era tener en el móvil una herramienta que te permitiera, bueno, aparte de tener alguna información y mirar algunos datos y estadísticas, tú pudieras tener aquí en la zona de mapas un mapa muy interesante en donde tú puedes comenzar a ver toda la data histórica de los aviones, eh, las aeronaves que han presentado problemas, que han sido, que han presentado, ha sido localizadas en el marco de operaciones de búsqueda eh, y rescate aeronáuticos en el país, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí que es un volumen importante, están catalogadas como aeronaves civiles, eh, vuelos privados, vuelos comerciales, aeronaves militares y aeronaves de ala rotatoria. Tú puedes obviamente acercarte tanto como tú quieras. Yo me muevo a Mérida porque es la zona donde, como les digo, más experiencias manejo. Y para cualquier aeronave tú puedes pedir los datos, si tú pisas sobre ellas, aquí tú vienes que esta es la Yankee Victor 1449 y resulta que cuando tú buscas información, él te dice que es las coordenadas, las siglas, en qué año se golpeó, que es el 21 de febrero del año 2008 y fue en el Páramo de los Conejos, y este es justamente el avión que se accidentó de Santa Bárbara Airlines, ¿no? En el cual hubo 46 muertes y ahí tú tienes los datos inclusive de quién fue el que lo levantó. En este caso recuerdo que hubo una alianza, en algún momento funcionó un programa que era muy prometedor formación de gente para manejo de emergencias y desastres, y con algunos tesistas y pasantes de esos grupos llegamos a levantar información sobre estos temas, porque bueno, yo daba clases justamente en el tema de planificación de operaciones SAR. Y bueno, como esto, reitero, puedes ver bueno, gran cantidad de casos, ¿no? Cuáles son los sitios, cuáles son los puntos. Cada avión tiene sus datos, ¿ok? En algunos casos la data no está completa. Nosotros creemos que esta información puede llegar a ser en algún momento muy importante porque eso te permitiría a ti no solamente tener una idea de cómo evoluciona y qué cosas se pueden hacer y qué medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad de operaciones aeronáuticas en el país, sino que durante las operaciones, yo recuerdo que por lo menos a veces nosotros salíamos a hacer un vuelo como observadores aéreos en una zona y resulta que mientras estábamos volando conseguíamos un avión que conseguí, se veía, mire, hay un avión, vamos a... Y resulta que cuando se mandaba el helicóptero y se hacía la logística, resulta que era otro avión que se había caído años atrás, y entonces uno no tenía, digamos, una data que te permitiera saber si hay otro avión perdido por allí, uno no sabe. Entonces, eso nos llevaba a situaciones en donde a veces mientras estábamos buscando, se estaba buscando un avión, aparecía otro, y cosas de ese tipo. Entonces, este tipo de herramientas son muy interesantes y reitero, sirven de mucho para uno poder optimizar la información que uno pudiera tener a la hora de parametrizar los datos que necesitas para utilizar estas herramientas estadísticas y, para tomar decisiones y estimar probabilidades. Continuamos. Otro tema que también es una herramienta que comúnmente se utiliza es lo que llaman el método de Matson. Y el método de Matson lo que permite es determinar, una vez que tú tienes estos mapas, ¿verdad? Y esta zona, el área que tú tienes, o sea, la área de operación donde estás haciendo las labores SAR, tú luego tienes que sectorizarlas, porque por lo general suelen ser áreas muy grandes. Entonces, y luego hacer rastreos área por área del área grande de operación. Entonces, en ese sentido, el método de Matson lo que te permite es determinar que si tú dices, bueno, si este es el área, que este es el área que yo voy a estar buscando, y yo divido esta área, no sé, en 3, 4, 5, 6 sectores, entonces, ¿cómo yo distribuyo la probabilidad global
de que el blanco se encuentre allí entre esos sectores. ¿Ok? Entonces, imagínense que usted corta este círculo que está aquí como si se corta una pizza. Le quedarían 8 sectores, ¿verdad? Si fuera una pizza. Entonces, ¿cuáles serán las probabilidades para cada uno de esos sectores? ¿Será 100% entre 8? No siempre es así porque eso es si el área fuera completamente plana y la probabilidad de que el blanco se mueve es la misma para todas partes. Pero ustedes saben bien que eso no es así. O sea, comúnmente hay unas zonas donde es más probable que la persona se mueva y otras personas donde menos. Entonces hay que tener un mecanismo para tú poder determinar cómo pudieras distribuir de manera que te diga, miren, en esta zona la probabilidad es del 30% y en este es del 5% y en este es del 2% y en este es del 20%. Y la suma de todas te va a dar la probabilidad total. Entonces, para eso se utiliza el método de Matson. El método de Mason es un método muy sencillo, como ustedes pueden ver aquí, y realmente es bastante burdo. A veces a mí me sorprende que lo llamen un método, porque es demasiado sencillo. Él lo que plantea es de que si tú tienes una zona como la que estamos viendo aquí arriba, ¿verdad? Que es donde tú tienes 4 áreas, S1, S2, S3 y S4, por ejemplo, podemos señalar una zona afuera que se llama S5, que es, bueno, supongamos que ese es el pedacito chiquito en el que el blanco pudiera no encontrarse dentro del área que tú definiste, que siempre será una posibilidad. Entonces, tú aquí tienes las 5 áreas, mira, en S1 tienes el 20%, ¿verdad? En S2 el 45%, en S3 el 15%, en S4 el 15%, y hay un S5 que le da 5% por aquí, ¿verdad? Esa es la manera como un sujeto, un experto en el tema, que conoce la zona, pudiese decirte cómo él o intuitivamente distribuiría las probabilidades de encontrar al blanco en esa sectorización que tú colocas. Y luego tú le puedes preguntar a un segundo experto de manera independiente, usando un poquito los principios del método Delphi, o sea, que no se contacten unos a otros, que la respuesta del primer experto no influye en la respuesta del otro, pero ese segundo explorador puede darte una distribución distinta en función de lo que él sabe. Este te dice que para el primero le da 10, al segundo sector le da 10, el segundo sector le da 40, el tercero 20, 20 y el otro 10. Y así cada uno de un número finito de evaluadores. Y eso, cuando tú tienes eso, tú al final lo que generas es que promedias los valores obtenidos para cada sector por cada evaluador. Entonces, si tú haces el promedio de 20, aquí en el primer sector uno, ¿verdad? Que el primer evaluador dijo 20, el segundo 10, el tercero 5 y el cuarto 20, el promedio de estos cuatro es 13,35 y ese es la probabilidad inicial que tú le vas a anexar a este pedazo y en el segundo 32,5 y en el tercero 25 y en el cuarto 22,5 y hay un 6,25 que se deja definido como la zona en donde el, el blanco se encontraría fuera de esa área de operación de SAR, en donde tú estás concentrando los esfuerzos, ¿no? Esto siempre tiene que ser un valor pequeño. Entonces, fíjate, una vez que tú tienes esto, eh, podemos saltar a una herramienta que yo creo que es muy potente para poder ayudarnos a tomar decisiones, particularmente decisiones difíciles, como esa decisión que mencionamos hace un momento, que es decir, cuándo detener una operación de búsqueda, cuándo pararla, cuándo se pudiera detener una operación de búsqueda. Entonces, en ese sentido, el, eh, una herramienta muy útil que se maneja por allí es el método de Bayes. Este es un tema que a mí realmente me encanta. Las aplicaciones de las fórmulas de Bayes son utilísimas en un montón de ámbitos del mundo de la gestión de riesgos y la reducción de desastres y las operaciones SAR. En este caso vamos a ver un abreboca así groseramente burdo de lo que esto se da, pero la fórmula de Bayes lo que te permite es generar con una fórmula una manera en donde tú pudieses estimar la probabilidad que tú le diste inicialmente a un sector en función de los resultados que obtuviste luego de que se hizo el rastreo. ¿Ok? Tú pudieses decir aquí, ¿ok? Estas son las fórmulas, no vamos a meternos en ese tema, solamente quiero que tengan es como la idea muy, muy básica.
El tema es que si tú tienes una área, por lo menos aquí tú tienes, veamos aquí, ¿verdad? Esta área aquí, esa que está aquí marcada, el sector 2 quedó con un 32,5%. Entonces, bueno, es el más alto de todos los que tenemos. Obviamente, ahí deberíamos hacer el primer esfuerzo de rastreo. Ahora, si tú haces ese esfuerzo de rastreo allí y luego llegan los grupos que fueron y dijeron, no los encontramos, ¿qué hacer? Bueno, probablemente tú tienes que disminuir un poco el nivel de esa probabilidad. Ya no va a ser 32,5, porque unas personas fueron y lo buscaron y no lo encontraron. Entonces, en función de eso, probablemente ese 32,5 caiga, no sé, a 12, a 10, ¿de qué? ¿En función de qué va a caer? De la probabilidad de detección que tengan las estrategias. Si la estrategia que tú mandas es perfecta y tú sabes que si está allí la consigues con un 100% y el tipo va allá y dice, no lo vi, entonces ese 32,5% cae a cero, porque si hubiera estado la estrategia como es perfecta, lo detecta. Pero como ninguna estrategia es perfecta, siempre va a quedar un remanente allí chiquito diciendo, esta es la probabilidad de que no lo hayan visto. Entonces ese 32,5 caerá a un nivel, no sé, eso se calcula con vallas. Entonces, por lo menos, si tú quieres ver este modelo, vamos a mirar este caso para un modelo de aplicación de valles de la ecuacioncita que vimos antes. Fíjate que tenemos. Tenemos un área de búsqueda, cuatro sectores. La búsqueda es cerrada, o sea que el 100% de la probabilidad tú defines que está en ese círculo. Cada uno tiene 25%, ese uno 25, ese 2 25, ese 3 25 y ese 4 25. El total da 100%, o sea, tú estás garantizando que los tipos están aquí. Y vas a hacer una búsqueda con una estrategia que tiene una probabilidad de detección, de ir y detectarlo si el blanco está allí, del 70%. Si tú le aplicas los numeritos de Bayes, entonces vamos a buscar en el primero, porque es independiente, como todos valen 25. Entonces buscamos en el primero. Entonces, ¿a cuánto cae el primero una vez que lo buscaste? Pues cae de 25 a 7%. Y todos los demás, al caer la probabilidad del primero, todas las demás zonas se incrementan en probabilidad. Dice, ah, mira, al no haberlo encontrado aquí, probablemente estén en los otros. Entonces queda así. El primero en 7, antes eran todos 25. Ahora el primero queda en 7 y los otros tres quedan en 31. Nuevamente te da 100. Busquemos en el segundo. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, ocurre que cuando buscas en el segundo cae de 31 a 13 y todos los demás suben. Fíjate que el segundo y el tercero, que es donde no has buscado, suben de 31 a 37. Y curiosamente el primero, que es donde habías buscado al principio y que había caído a 7, sube de 7 a 13 porque al no haberlo conseguido ya, como que se incrementa la probabilidad de que te hubieses equivocado en el primero. Todos estos valores te los dan esas herramientas de Bayes, que son unas formulaciones muy sencillitas. Para eso tú lo que tienes que saber es sumar, restar, multiplicar y dividir. Hay modelos que trabajan este tema que son complicados, son íntegro-diferenciales, trabajan con herramientas de cálculo, son puros flujos de cosas que varían con el tiempo y uno puede intuirlo. Si alguno de ustedes sabe un poquito de cálculo, tú intuirías que, bueno, hay muchas cosas que fluyen con los diferenciales de tiempo en la medida que estas operaciones se van tomando en cuenta. Pero si tú te pones a meter ecuaciones con unas integrales y una cosa, y eso va a ser un enredo. Entonces, esta herramienta de Bayes da resultados bastante confiables, bastante interesantes y es muy, muy fácil de aplicar. Con una hoja de Excel tú puedes hacer maravillas. Entonces, bueno, finalmente haces la búsqueda en el 37% en la tercera búsqueda. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que el 37 cae a 18. El segundo y el tercero que estaban en 13 suben a 18. Entonces, fíjate que tienen los uno, 2 y 3 empatados en 18 y toda la mayor probabilidad cae en el cuarto, que es donde no has buscado. Y cuando tú no haces la búsqueda en el último, que es el más alto, resulta que nuevamente se repite la distribución inicial con que arrancaste. De nuevo estás todos en 25, ¿ok? Eso ocurre así porque resulta que el, el, el esquema que estás trabajando, el modelo que estás trabajando es un modelo cerrado, donde tú te dices el sí con un 100% de probabilidad, ese tipo se encuentra allí. Y entonces lo voy a estar allí buscando hasta que aparezca. Por esa razón se da este esquema de que tú vuelves en algún momento a la distribución original de probabilidad. Ahora, el método de Maxon se vuelve muy interesante cuando tú le incluyes un S5, que es esta
posibilidad chiquitica que vimos originalmente y que hace que el, exista siempre una probabilidad, que al principio debe ser muy pequeña, de que el blanco no se encuentre allí. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el tipo está simulando el caso, o el avión fue secuestrado, o resulta que es un crimen lo que ocurrió y a la persona la enterraron en otro lado y te están dando información falsa. Siempre habrá una probabilidad muy pequeña de que algo que tú no estés tomando en cuenta pudiera estar ocurriendo. Y esa probabilidad hay que tomarla en cuenta como algo muy chiquito. Entonces, si tú tienes esta distribución, ¿verdad? Que es la que teníamos aquí originalmente, 1375, 32.5, aplicamos Matson, ¿se acuerdan? Promediamos las opiniones de unas personas, entonces aquí está la distribución uno. ¿Qué pasa entonces cuando vamos a hacer la búsqueda? ¿Dónde vamos a buscar? Bueno, donde es más probable, en ese 2 aquí, ¿verdad? 32.5, es en el primer momento el más probable. Buscaste allí y aplicaste la formulita, entonces mira cómo se mueve. El uno subió a 16, el 2 cayó a 20 de 32.5, el 3 está en 28, el 4 está en 24 y el S5 chiquitico que estaba en 6.25 ahora subió a 12. Y luego vas a buscar en el próximo más probable, 28. Entonces tú aplicas allí y entonces obtienes una nueva distribución y así vas a ir haciendo rastreo y va a ocurrir algo que es que eso nunca va a volver a repetirse porque hay un valorcito aquí que es este C5, que es esta columna de aquí, que va a ir siempre creciendo en la medida que tú vas haciendo operaciones y ese valor lo que te va a sugerir es ¿con qué probabilidad pudiera darse que el esfuerzo que tú estás desarrollando no va a encontrar al blanco? O sea, es como decir, ¿con qué probabilidad estás perdiendo el tiempo? Porque estás buscando en una zona donde no está el blanco está es afuera. Entonces, este alfa que tú consigues aquí se convierte en un parámetro muy interesante porque se convierte como en un nivel de tolerancia hasta donde pudiera ser sensato que tú mantengas la operación. Entonces tú pudieras establecer, mira, yo voy a mantener esta operación sobre estos parámetros y sobre estos criterios que he definido hasta que el nivel de tolerancia sea, no sé, 90%. Si yo llego a un nivel de tolerancia, a ese alfa, esa probabilidad pequeñita que teníamos originalmente, sube hasta un valor de 80 o 90 o 75 o llega al 50%, son momentos en donde el planificador debería de por lo menos parar un poco el tema, hacer un brainstorming con su gente, mirar bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que pudiera estar dejándose de hacer, porque vale la pena replantearse algunas cosas, vale la pena hacer un poco de reingeniería en el proceso, ¿ok? Entonces, ese nivel de tolerancia es una herramienta clave para tú poder tener un parámetro que te sugiera cuándo vale la pena parar, cuándo vale la pena replantear el esfuerzo. Y eso es un parámetro de mucho peso. El uso de estas herramientas ha venido manejándose con mucha, eh, con cada vez más frecuencia. Yo recuerdo que los primeros manuales del IAMSAR con los que nosotros llegamos a estudiar eh, cosas de estas de planificación SAR hace años, por allá en los años 80, eh, hablaba muy poco de estas cosas de probabilidades y toma de decisiones, pero cada vez es más frecuente que tú te topes con herramientas de este tipo, ¿no? Este tipo de curvas que se explica muy bien en el manual que les mencioné de España, que bueno, ¿de dónde sale esa curva? Porque es una curva muy interesante, te habla de los factores de cobertura y cómo en la medida que tú tienes distintos tipos de factores de cobertura, la probabilidad de detección del objetivo que estás buscando se hace mayor, ¿verdad? Entonces, si tú tienes por lo menos un factor de cobertura, que te digo yo, de uno, que digamos es lo mínimo que deberías aceptar para no dejar zonas de sombra entre las rutas que vas barriendo. eh, entonces quiere decir que con ese factor de cobertura de uno, quiere decir de que en la primera búsqueda que tú hagas, tú pudieras detectar a blanco con un 80%. Es lo que te dice aquí la cosa. Con un 20% adicional le vas a pasar por un lado y no lo vas a ver. ¿Ok? Si el factor de cobertura fuera menor, suponte 0.7, ¿verdad? O 0.8, entonces con 0.8, entonces quiere decir de que con un 70% lo vas a detectar en el primer patrón
Si no lo detectaste y haces un segundo patrón, entonces esa probabilidad se incrementa del 70 al 90% en el segundo. Y en el tercer patrón estamos como en un 96% y ya en el cuarto tienes que haberlo encontrado, porque ya estás por encima estás por el 100%. Entonces, lo que quiero comentarles es que estas herramientas cada vez son más frecuentes en el mundo de las operaciones SAR y estos son temas que la gente tiene que manejar eh, para, bueno, trabajar en. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que sugiere las personas que estudian este tema, que son personas que vienen del mundo de la teoría de decisiones, de la matemática, de la investigación de operaciones y que han tenido algunos aportes interesantes en el mundo del uso de estas herramientas para tomar decisiones en operaciones SAR. Y a mí me gusta mucho esta frase de Kopman, que dice, gracias al avance del conocimiento hemos aprendido a apreciar las operaciones de búsqueda a la luz de la ciencia, mostrándose como escenarios que cuentan con patrones estructurales que pueden ser regulados mediante leyes matemáticas. Entonces, en función de esto, las decisiones que tú pudieras tomar en operaciones SAR pueden parecerse cada vez más a las decisiones que tú tomas cuando estás definiendo algo de ordenación urbana o definir cómo se genera un diseño de un sistema de transporte, el mundo, digamos, del ejercicio profesional de otros ámbitos de la ingeniería o de las ciencias. Entonces, el mundo del SAR también califica para ser manejado y estudiado y asumido como temas del mundo de la ciencia.